there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Qué bueno ver a Dave Smith, Dr. David Watts, Dr. Jimmy Dupree y Loren. Te extrañamos el día de ayer, Loren. Y estamos muy felices y contentos de tener a nuestro invitado especial el día de hoy, a John Masbach. ¿Estoy pronunciando su nombre bien o no? Yo creo que es lo suficiente cerca, hermano. Qué bueno. Se está mejorando ya. Se ya. está mejorando todos los años. Pero en nuestro idioma toma un poco más de la garganta. Es más... Bueno, sé que usted funciona como un evangelista. Sí. Pero es su tío el que pastorea la iglesia, ¿cierto? Mi hermano mayor. Ay, perdón, estoy equivocándome completamente yo. Está bien, somos una familia grande, puede ser. Es mi hermano mayor, es 10 años mayor que yo, el presidente del ministerio, y eso me permite a mí viajar como evangelista. Entonces hacemos la obra juntos. Alguien tiene que estar en casa para cuidar la casa. Sí, fue su padre el que originalmente comenzó la obra junto a muchos otros, cuando comenzó todo, ¿cierto? Sí, y yo creo hace 73 años que oficialmente comenzó. Por supuesto, antes de eso mi papá y mi mamá estaban ministrando ocupados. Y el evangelista popular que vino o que fue para allá de los Estados Unidos, que le pidió a su padre que le ayudara, su nombre era... T.L. Osborne, sí. Mi nombre realmente John Tommy Lee Masbach, porque por la amistad entonces yo recibí el nombre de mi padre, de Osborne. No es malo. Correcto, hermoso. Y eso fue un momento importante para Holanda y Europa. Correcto, sí. Su hermano es el que trabajó para el hermano Osborne. No, en verdad, mi padre. Su padre. Porque regresa un poquito más en la historia. Mi padre fue el que fue escogido del público para convertirse en su intérprete. ¿Pudiera contar esa historia otra vez? Es excelente. Sí, es una historia porque no conozco a nadie. No he escuchado la historia antes de una campaña grande donde el predicador escogía un traductor de el público, de la audiencia, pero había tratado 3 traductores, y Osborne venía de una iglesia bien tradicional. En ese tiempo en Holanda realmente no creían en el mensaje de la salvación de esa manera, o en sanidad, o el mover del espíritu. No creían mucho de nada, ¿verdad? No, esperaban de que eran salvos, esperaban de que iban a ir al cielo y que cuando se bautizaban como niños le daban la garantía que iban a entrar al cielo, pero la aseguranza que tenemos basado en la cruz. Creían en el bautismo en aguas entonces. Como niños, pero el bautismo de adultos en algo que no creían. No todos creían en eso. Entonces él tenía esta reunión de precruzada y estaba tratándolo, pero no funcionó. El hombre estaba cambiando. El hermano Osborne. Y estaba cambiando el mensaje y no estaba fluyendo. Entonces dijo, no es usted, soy yo, por favor siéntese. Y entonces consiguió otro, pero como dije, venían del mismo establo, el mismo antepasado. Después del tercer traductor que le ofrecieron, le dijo, siéntese, por favor. Y después miró en la audiencia y dijo, usted, señor, por favor, usted que está atrás, por favor, venga y traduzca. Y mi mamá le dice, está señalándole usted, Johan. Y mi papá no quiso hacerlo, pero se levantó mientras estaba acercando hacia enfrente. Empezaron a reconocer de que era Masbach, porque no lo querían involucrar, porque era ese predicador pentecostés, ¿verdad? Sí, no lo querían. No querían ese predicador pentecostal. Y todos se molestaron. ¿Cómo podemos intervenir aquí? Pero Osborne, él lo permitió, y el momento que llegó ahí, el Espíritu de Dios lo unió en espíritu y su alma, y ellos lo estaban haciendo juntos. ¿Qué dijo la multitud entonces?
Bueno, la multitud no sabían las cosas que estaban sucediendo atrás o las Sí. otras cosas, pero yo lo escuché descrito por la hija de Osborne, de T.L. Osborne, de que entró una paz en la audiencia. Había una lucha, era un poco caótico, pero el momento que se unieron, el Espíritu de Dios descendió. Es como que si el Espíritu de Dios descendió y la gente descansó y comenzaron a escuchar. Y Eso es algo que jamás se había hecho antes en estas campañas así, ¿cierto? no, entonces no sucedió antes. Y para ser honesto, no creo que sucedió después. El hermano Osborne debió sentir la ineficacia y el desagrado del Señor con los otros intérpretes, y lo que usted acaba de describir es el Espíritu de Dios validando la elección Sí. para él y para Osborne también. Así que estas campañas, si es que recuerdo correctamente, bueno, fueron estratégicas para comenzar el Pentecostés en esa área. Sí, tal vez no comenzándolo en particular, pero sí fue estas campañas que trajeron el gran mensaje de Pentecostal. Sí. Recuerdo cuando era niño, recibía la revista de La Voz de Sanidad y tenían un relato de esa cruzada. Y ¿cómo se llama Holanda. la nación? Holanda. Muy bien. Y recuerdo que la leí una y otra vez esa historia. Y por supuesto usted hubiera tenido unos 2 años de edad. Yo ni había nacido en ese tiempo, todavía estaba en los pensamientos. Pero, ¿sabe? Mi padre, años antes de esto, estaba en un barco trabajando como cocinero y él iba donde estaban las chimeneas para orar, porque ese fue el lugar donde dice que podrían orar con una voz alta, porque había bastante bulla ahí. Y mientras estaba orando, el Señor le dio una visión de una multitud de gente. Y estaban orando la oración de fe, levantando las manos y sanidades sucediendo. Y papá dijo que esa noche en la cruzada, cuando estaba enfrente de la audiencia, y al final estaban orando la oración de fe, y eso no era normal hacer la oración de fe, la gente levantando, pero no era normal para Holanda en ese tiempo. Y mientras ellos estaban orando esa oración con alta voz y empezaron a suceder sanidades, papá dijo, fue exactamente la misma imagen o complemento de la visión que tuvo décadas antes cuando estaba orando en el barco. Y lo que estaba orando en el barco es, Señor, ¿cuánto tiempo necesito preparar la comida para comer y seguir el siguiente día y van a tener hambre otra vez? ¿Cuándo voy a presentar el pan de vida? Y el Señor lo movió después de la cruzada. El Pentecostés se explotó. Mi papá siguió las cruzadas y siguió los auditorios y las carpas. Su padre continuó con las campañas en ese entonces, ¿cierto? ¿O no? Sí, él continuó. Él había visitado Nueva York bastante durante la guerra, trabajando ahí con los barcos. Entonces él conocía el Broadway y todos los anuncios y todos esos. Entonces cuando él compró su iglesia, él puso un gran rótulo enfrente. Que no se había hecho antes. No se había hecho antes y era un cinema antes para las iglesias religiosas, y dice, no puede tener ahí en un cine, pero él lo compró y él puso el rótulo centro evangelístico y aún con luces se estaba encendiendo y apagándose en la carretera más ocupada en Holanda. 7 calles se unían ahí y tenía el edificio principal ahí con las luces y el rótulo, y entonces para Holanda recibieron un shock. Eso hizo que... Pero él creía en anunciar y hizo pósters y ponía en letras pequeñas el traductor de T.L. Osborne y en letras grandes también. Y la gente Sí. venía y
no tomó mucho tiempo hasta que no necesitaba hacer eso más, pero el nombre Osborne fue bien reconocido en Holanda. ¿Y tenía servicios todas las noches o qué pasa? Cuando yo crecí, mi papá tenía servicios todas las noches y el domingo tenía 3. Y él manejaba su carro los domingos de ir a una ciudad a la próxima para la iglesia tradicional. Él estaba quebrantando el sábado manejando el carro. Lo estaban viendo como que si estaba manejando ese carro al infierno, pero para él. Esa es la manera que ellos realmente creían. Y eso es lo que escribían. Este hombre está manejando, se llama ministro, pero estaba manejando un carro el domingo. ¿Alguna vez obtuvo él su respeto? En secreto yo creo que habían bastantes y algunos sí lo dijeron para apoyar y le creyeron, porque muchas personas estaban siendo salvas que no conocían al Señor. Al final, la confirmación, el fruto se encontraba ahí. Y algunas de esas personas saben, llenos de orgullo y autojusticia. Sí. Cuando el hermano Osborne se fue, ¿continuaron ustedes las campañas? Sí. ¿Todas las noches? Todas las noches, y él comenzó a ir por todo el país a distintas ciudades y las iglesias fueron plantadas. Y después comenzó a ir al extranjero y el trabajo ya explotó. Sí, Sí, así es. hermano John, he estado leyendo un folleto de su padre, del Dios de Sanidad, y estaba leyendo el otro día sobre el relato de cómo su espalda le dolía tantísimo que no podía pararse erguido, le dolía en 3 diferentes lugares, y él abrió la Biblia en Isaías y comenzó a leer, y él tuvo el pensamiento, escribió en el libro, pensé que fue un pensamiento muy poderoso. Él dijo, ¿por qué aún debemos cargar lo que Jesús ya ha llevado por nosotros? Y me puse a pensar, y dije yo, wow, eso fue una declaración simple pero profunda. ¿Por qué queremos cargar aún lo que Jesús ya ha sufrido por nosotros en la cruz y ya lo llevó por nosotros sobre sí mismo? Y bueno, miren, yo no sé si usted tiene copias de eso con usted entonces, pero yo le recomiendo a usted ese libro, Cómo recibir sanidad de parte de Dios, de Johann Masbach. Es una lectura fenomenal. Es un hombre poderoso de fe que creía cuando él oraba por alguien que Dios iba a sanarlo. Sí, eso fue una de las cosas que realmente Dios le dio y para sanidad divina. Eso para Holanda, ¿saben? Holanda era un país tan religioso, más católico en el sur y muchos reformados, protestantes en el norte, pero el mensaje de sanidad no se encontraba ahí. Entonces, cuando él presentó ese mensaje de sanidad, mi papá tenía el don que Dios le dio para presentarlo en su simplicidad. Sí. Lo presentaban para que la gente lo entendiera. No lo hizo difícil, pero lo presentó en fe simple. Y él le hacían entrevistas, y me acuerdo de este programa grande en la televisión, hermano Mohawks, no todos los que vienen a sus servicios salen sanados, y le ponían el micrófono en la boca. Le dijo, si cree va a recibir, pero no todos son sanados. Entonces, pero si cree va a recibir. Sí, pero sabe, no todo. Sí, pero si cree va a recibir. El hombre dijo, bueno, no otra respuesta, voy a recibir, pero él se detuvo, se agarró de eso. Si cree, va a recibir. El Señor le dio a su padre indicación en cuanto a lo que venía cuando... ¿O cómo fue que surgió todo esto de que el hermano Osborne, perdón, el hermano... ¿cómo se llama? Roberts. El hermano Roberts, ¿cómo es que sucedió que su padre lo invitó a él? Bueno, sabe, yo conozco al hermano Roberts, él tenía sanidad y lo sentía en su mano. Y mi padre, él fue el que predicaba fe. Y cuando predicaba de la fe y lo presentaba, así como el Señor en las historias de la Biblia, en las Escrituras, mientras predicaba eso en una manera simple y predicaba fe, era como la sanidad encendía y la gente solo podía agarrarlo, asirse de ello. Entonces, otra cosa que él hacía muy frecuentemente es ungirlos con aceite. Aún en gran cruzadas con 10,000 personas o más, él tenía una noche que ungía a todos con aceite.
aún 10,000 personas. ¿Está hablando de su padre? Mi papá. Muchos iban. No era uno de esos como los que de hoy que tienen un poco de aceite en una cosita pequeña que solo le hacen así. No, él tenía la cubeta de aceite y tenía grandes manos y ponía su mano así y después le pegaban y cuando te ungía con aceite, Uno estaba ungido. usted tenía aceite derramando por toda su cara. Hermoso. Y tenía grandes manos, pero cuando él tocaba con las manos, muchos en ese punto de contacto, haciendo como dice la Biblia, instantáneamente recibían de arriba hacia abajo. Se le cayó el micrófono, sí. Lo siento, no sentí que se me cayó. ¿Sabe qué, John? Mire, quiero que usted haga algo. Loren tiene aquí un problema físico. Y yo quiero que usted imponga manos sobre él y los hermanos aquí que oren por su sanidad divina. ¿Te parece bien, Loren? Oh, sí. A mí me diagnosticaron con cáncer en noviembre, etapa número 4. Me hicieron cirugía en el cerebro primero y en la Navidad hicieron ¿Infusiones? No infusiones. Radiación. Radiación. Y acaban de terminar la tercera etapa de estos. Pero yo creo en Dios. Yo creo que lo que dice la palabra de Dios, lo que enseñó su papá, es la respuesta. Sí. Y por supuesto, cuando usted está buscando esa situación de vida o muerte y comienza a leer de estos grandes hombres, el Dios del cual usted habló, lo que me sigue llamando la atención es la simplicidad. Sí. Jesús dijo, sí, puedes creerlo. Sí, puedes creer. Y yo puedo creer. No porque está escrito, sino porque es un don que está allí ya. El Espíritu Santo ya lo ha dado. Yo sí creo en el poder de la cruz como la fuente de sanidad. Entonces no es algo que tiene que suceder. Entonces yo estoy esperando eso. Estoy agradecido por los doctores, estoy agradeciendo por la medicina, estoy agradecido por todo lo que están haciendo. Pero estoy viendo al Señor como mi respuesta. Sí, estoy agradecido por el tiempo en el que vivimos con doctores y tecnología y todo eso, pero tenemos que saber de parte de Dios qué hacer. Pero sí, nosotros nos afirmamos sí. por el hecho de que por sus llagas somos curados y no nos entretenemos en el que, porque esto sí, porque aquello no. Así que sí, oremos. Señor, yo impongo mis manos sobre mi hermano en este momento. Sí, Señor. Tal como él proclamó que tú eres el médico de médicos y el gran sanador. Señor, nosotros en el nombre de Jesús Sí, Señor. pedimos, Señor, que ese cáncer y todos los efectos y rastros del Así, cáncer que Señor. salgan de su cuerpo, Señor, desde la mollera hasta la planta de sus pies, límpialo completamente Oh, sí, de Señor. todo y cualquier ataque de enfermedad en este cuerpo. Cada célula que ha sido afectada, que sea sanado y que sea sano Él por la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Tú Señor. eres Sí, el mismo Señor. ayer, hoy y por los siglos. El poder es el mismo, tu promesa es la misma y aún lo hace, Señor. Tócalo en el nombre de Jesús. Y Señor, a todo aquel que Sí, esté Señor. viendo en este momento, Padre, Padre, tal vez que esté en una situación similar, Señor, declaramos sanidad sobre esa vida, Señor. Declaramos y proclamamos que tú tocarás desde la mollera hasta la planta de los pies y tú sacarás toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad roto ahora mismo en el nombre de Jesús, poderoso nombre. Que la ayuda y la paz fluya en el nombre de Jesús. Lo creemos. Amén y amén. Cada promesa en el libro es mía. Every line. Well, I'm trusting in His love divine. Every promise in the book, it's mine. Glory. Brother Swagger, the last time Hermano Swagger, la última vez que el hermano Mosbrook estuvo aquí, él hizo una línea de oración después del servicio. Mi esposa y yo hemos estado batallando
con infertilidad por 7 años y ella recientemente, pero ese verano iba a tener una cirugía donde le iban a remover un ovario y un tubo también le removieron y se nos dijeron en unos meses iba a estar embarazada y pasaron unos meses y no salió embarazada y pasaron otros meses y no salió embarazada, pero esa noche que usted estuvo aquí, la última vez que oró, yo sé que estábamos en línea con otras personas que estaban luchando con lo mismo. Usted oró por nosotros y un mes después estaba embarazada mi esposa. No solamente mi esposa, sino que los que oraron por ese mismo problema esa noche estaban embarazados en ese mismo mes. Dios todavía está sanando. Y esto es lo mejor, cuando fuimos para su primer ultrasonido, el técnico dice, los 2 ovarios se miran bien. Y él dijo, ¿de qué está hablando? Yo solo tengo uno. Y ella dice, no, usted tiene 2 ovarios y los 2 se miran bien. Pensábamos de que ella no estaba viéndolo bien o algo. La segunda vez que fuimos para otro sonido, está diciendo lo mismo, los 2 ovarios se miran bien. Entonces Dios había sido removido antes, fue ¿cierto? removido completamente. Entonces Dios no solamente le ayudó a mi esposa a concebir, pero también recreó su otro ovario. Sí, toda promesa en el libro es mía. Every chapter, every verse, every line. Well, I'm trusting in His love divine. Every promise in the book, it's mine. Aleluya. Praise Hallelujah. God, praise God. Lord, Alabado, we alabado thank Dios, you. Señor, te damos gracias. Sí, sí. Te damos gracias porque tú no solo eres el Salvador, pero también eres el sanador. Alabado Dios, gracias por tu presencia y tu espíritu que hemos experimentado aquí el día de hoy. Y yo pido, Señor, que multitudes de personas, y aún es tiempo para que se levanten, se impongan manos sobre ese televisor Aleluya. y créale a Dios por cualquier cosa que usted necesita. Y Dios puede. Dios puede. Nuestro Dios puede, Él puede, yo sé que Él puede. Sé que mi Señor puede ayudarme. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que mi Señor puede ayudarme porque me ha sanado y sanado al quebrantado. Ha hecho que el ciego vea, ha sanado al enfermo, levantado y resucitado a los muertos y caminado sobre el mar. Mi Señor puede, sí, Él puede. Sé que Él puede, sé que mi Señor puede ayudarme. Alabado Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Qué testimonio tan precioso. Usted va a tener una salmista menos porque mi hija y su esposo están en esa misma condición. Acaban de Amén. recibir otra nieta, número 16. No van a estar en esa noche, es su culpa. Ella va a estar en casa, pero no tan linda como la mía, ¿cierto? Bueno, yo voy a comparar mis anteojos con los suyos. Bueno, sí, ahora esta semana hay que entrar en la línea correcta, ¿verdad? Porque así todo el mundo va a poder. Sí, es una broma. Dios es el que hace la obra. Fue precioso solo ver y experimentar. Y hemos hablado de conocernos y conociendo las circunstancias que han estado sucediendo durante un periodo de tiempo. Es una confirmación de que Jesús es el mismo, ya lo dijo, es el mismo Amén. ayer, hoy y para siempre. Recuerdo esa oración porque vino, no sé quién fue primero, no recuerdo, pero dijeron, hay 2 más. Entonces dije, tráiganlos, hay que orar todos juntos. Y lo que recuerdo es que las lágrimas que tenían esas mujeres por el deseo de su bebé, pero también recuerdo que había una simplicidad de la oración, y yo creo que muchas veces estas cosas pensamos que es la oración complicada o tal vez es la oración perfecta y no llega porque no oramos la oración perfecta, pero no, fue el corazón abierto. Y fue Correcto. del corazón, de esa simpleza,
si usted, como le habla a un niño a su papá, es la palabra perfecta, lo correcto, pero papá ve el deseo y el corazón, y nuestro Padre Celestial estaba allí y Él vio el corazón y lo hizo posible. Y fue una oración tan simple: Señor, por favor, tú ves la necesidad aquí, hazlo, Padre, por tu gracia. Y alabado Dios, lo hizo. Sí, toda la gloria para Él. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Ya estamos de vuelta y nos da mucho gusto de tenerlos con nosotros. Les damos gracias por estos testimonios que hemos escuchado, que han sido tremendos. He sentido la presencia de Dios como lo hago en este momento, y le doy gracias a Dios por eso. Y yo creo que Loren ha recibido sanidad también. Y yo creo que han habido multitudes de ustedes allá afuera por todo el mundo, porque este programa se transmite en una gran parte del mundo. Creo que usted ha recibido un toque del cielo. Solo con un toque tuyo, Señor, ayuda con nuestros problemas. Oscura tal vez sea la noche, pero está ese rayo de luz. Solo un toque tuyo, Señor, de parte de ti. Alabado Dios. Realmente no es tan importante ahora, John, pero ¿qué tipo de música es la que tenían en esas cruzadas? No estaba ahí. No sé en particular, pero sé la música con que crecí eran los himnos antiguos y los coros cortos, ¿sabe? Que proclamarían con agradecimiento o sanidad o gozo, el gozo del Señor. Yo me imagino que serían esas alabanzas antiguas. Sí, así es. La gente danés, hermano John, ellos primordialmente eran reformados, muchas iglesias reformadas en ese entonces, o será que hubo un mover pentecostal y ellos, bueno, yo sé que hay muchos reformados en la iglesia entre el pueblo danés. Sí. Como dije, en el sur había más católicos y en el medio hasta arriba era más reformada danés. Y eso es una variación de aún lo que llamaban the Black Stocking Church, le llamaban así, porque era tan estricta. Y en ese tiempo también en las aldeas, en las ciudades, las iglesias fueron edificadas en el medio y la ciudad alrededor, que es un gran testimonio. Pero si no se daba, después de esa cruzada, algunas de esas personas que nacieron de nuevo se convirtieron, regresaron a sus aldeas y ellos creían, nacían de nuevo y fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Ellos los sacaban de la aldea o la ciudad, los miraban por los tradicionales. Y yo conozco este hombre, era panadero, pero cuando se conoció de que se había convertido y nació de nuevo, nadie fue a comprarle pan más. Entonces, él era como alguien que lo sacaron, no podía vivir ahí. Esa lucha sucedió ahí por mucho tiempo y en algunas áreas todavía hay sentimientos fuertes así que resienten el evangelio. Finalmente comenzaron a comprarle pan después. No, tuvo que cambiar y hacer otras cosas y de alguna manera vivir. Pero su familia, eventualmente su hija fue salva, sus hijos. Su hija se convirtió en administración y trabajó en el ministerio por 60 años todavía.
predica ahora porque es una gran predicadora. Pero él pagó el precio, pero el Señor realmente lo bendijo y hizo bastante en su familia, sí. Pero al final no funcionaba más, fueron odiados. Era como, yo pensaría que estuvieran felices porque nacieran de nuevo, pero la ciudad los vio como herejes, dicen herejes, y como se les lavó el cerebro y estaban completamente equivocados. ¿Ellos ya habían salido de todo eso? Bueno, todavía hay unas regiones, unos pueblos que todavía están en contra del movimiento pentecostés. Sí, pero tienen esa religión y tradiciones y muchos de ellos saben, mantienen el sábado y hablan de que mi papá manejaba el carro y ellos en secreto iban a la otra aldea manejando, iban al chino y cortaban sus cortinas y aún detrás de la cortina es algo de una apariencia exterior, pero si miramos adentro sabemos no es tan perfecto. La religión siempre hace eso. Sí, sí. Entonces hay bastante de eso. Pero sí, alabado el Señor que Holanda tuvo un avance del movimiento del Espíritu Santo y todavía. ¿Cuántas iglesias se edificaron en ese entonces? Bueno, mi padre, él compró 2 catedrales que eran católicas antes y después tenía el cinema y otros lugares. ¿A qué se refiere que las compró? ¿Ya no las estaban usando? Bueno, como la ciudad donde comenzó mi padre es una iglesia pequeña, se llama Jauda o Gura, usted sabe que es del queso, y esa iglesia le llamaban la sepultura de los pecadores pentecostales. Habían 2 catedrales y había un auditorio largo o un santuario largo y el otro tenía a la altura más alta. Uno podía jactarse de que tenía la altura o lo más largo, pero había un tiempo que ya no lo llenaban. Entonces la situación financiera y todo eso, entonces se unieron en una iglesia y no sabían qué hacer con la otra iglesia. Entonces, de alguna manera, llegaron a la conclusión de que no querían que se convirtiera apartamentos o un centro de comercio. Y dijeron, Muskbag puede llenarlo. Entonces, mi padre pudo comprarlo por $1. ¿Qué tal eso? Y eso fue un buen trato. Sí, ¿qué pero fue? tuvo que comprometerse de que iba a mantenerlo y que se iba a mantener como iglesia. Y después, él quitó cuando entra, tiene el lugar para el agua santa, él quitó eso, entonces edificó un tanque bautismal en el santuario, donde llamamos la plataforma, el altar. Entonces, para él era algo grande, porque habían tantos católicos que estaban buscando el agua santa y no lo buscaban, entonces miraban el tanque bautismal ahí, que para ellos, porque ellos bautizaban a los bebés, pero entre ellos habían esos, por supuesto, que se enojaban bastante, pero entre ellos también habían aquellos que estaban buscando. Sí. Querían más que una religión, querían una relación con el Dios vivo, no querían solamente hacer sus oraciones y querían algo vivo. Entonces, para los que estaban buscando, les dio oportunidad para tener una conversación y dirigirlos a Cristo. Y Él pudo dirigir a muchos para dejar su, religión tradicionales y esos actos y venir a la salvación de Jesucristo solamente. Y a través de los años, muchos han conocido al Señor y otros edificios que Él compraba. No edificamos nosotros mismos, sino que compramos y renovamos. ¿Cómo cuántas iglesias cree usted que comenzaron? Hermanos Swagger, años atrás había organizaciones principales que hacían estadísticas y números y dijeron que la mayoría de la gente, para ser salvo de un antecedente que no eran cristianos, fue salvo por el ministerio de mi papá. Y toda la iglesia en Holanda, de alguna manera, tenían miembros
fueron salvos a través de cruzadas, televisión o de Johann Mosbrook. La semana pasada estaba en una reunión de pastores en la ciudad donde pastoreo. Hay distintos pastores y dijo, hermano Mosbrook, tenemos bastante respeto para su obra y tenemos unos miembros que iban a su iglesia y le dije, sí, yo creo que todos ustedes, sí, todos nosotros, sí, nosotros suplimos todo Holanda con nuestras almas. Ese es el ministerio nuestro. Y mi papá dijo, nuestro secreto es que no seguimos las ovejas que ya son tan comprometidas en iglesias, pero nosotros buscamos a aquellos que no conocen aún y no conocen a Cristo como Salvador. Entonces ellos se encuentran, ¿sabe? O vienen a nuestra iglesia o van a una iglesia local en su área donde predican a Cristo. Sí. Somos ganadores de almas, ganadores de almas. Sí, alabado Dios por eso. Dios obra en maneras misteriosas. Es maravilloso el Señor. Planta nuestros pies sobre los mares y Él es el que está encima de la tormenta. Dave, vamos a tratar de leer este versículo. Versículo 10. Por favor, sí. Pero si Cristo está en vosotros, Él está en vosotros a través del poder y la persona del Espíritu de Dios, Gálatas 2:20. el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Significa que el cuerpo físico ha sido o está incapacitado por la caída. Por consecuencia, el creyente que trata de vencer por fuerza de voluntad presenta una tarea infructuosa. Detengámonos aquí un momento antes de avanzar. La mayoría de la iglesia el día de hoy está tratando de vivir para Dios por medio de la fuerza de voluntad. Jamás funciona. No es la manera, el camino de Dios, no funciona. ¿Estoy exagerando el caso yo, hermanos? No, yo pienso que esa es la mayoría de los cristianos y el sistema en donde se han sometido nuevamente no son procesos de fe y gracia en vez de obras y recompensa. Entonces tiene que ver con una religión por obras. Yo pienso que la mayoría, por lo menos en Estados Unidos, no puedo decir de otros. La gente es gente y a la gente le encantan las obras. Sí. A la gente le encantan las obras, sí. Quieren hacerlo ellos y para ganárselo, sí. Sí, yo lo he ganado, sí. Sí, y por eso es que esas religiones que obran de esa manera, sobre esa base, están tan grandes. Correcto. La fuerza de voluntad es importante, es real, no es ficticia. Y todo aquel que quiera que venga y tome de esa agua de vida gratuitamente. Pero no podemos ser victoriosos en nuestra vida usando la fuerza de voluntad. Tiene que hacerse de la manera de Dios, si no, no funcionará. Ese sistema siempre exalta al hombre. Repítalo. Un sistema basado en obras siempre exalta al hombre. Bien dicho, sí. Alabanza y adoración siempre exalta a Dios. Pablo dijo, yo prefiero no gloriarme en mí mismo, sino gloriarme en Cristo. No hay otro en quien gloriarse. Y Pablo, cuando sí se gloriaba en Corinto, se gloriaba en sus debilidades, no sus fuerzas. Así es. Esos sistemas siempre van a exaltar al hombre, siempre van a señalar la fuerza del hombre, van a ignorar sus debilidades y van a fallar en exaltar a Cristo. Ese es el peligro de ese sistema que le roba la gloria de lo que hizo Cristo en el Calvario. Creo que el hermano Dale, o ¿qué fue? Dave dijo que la obra de la cruz es muy similar al gran despertar hace 200 años. Sí, yo creo que este mensaje que Dios le ha dado a la iglesia y al mundo, que tenemos que rezar en la cruz y entender el poder de la obra consumada del Calvario, que es tan importante para ahora. ¿Cree que es así de importante? Yo creo que va a ser tan importante, sí, Señor. Si puedo interrumpir, yo creo que va a ser más grande en este sentido. El gran despertar estaba tratando con salvación y localidades de salvación, pero esta obra clarifica la obra del Espíritu Santo, que ahora es el problema pentecostal, es lo que es el problema bautista. Nosotros no hemos entendido como pentecostales de que ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo en la salvación? No
hemos igualado la obra del Espíritu Santo que está escrito aquí en Romanos 6, 7 y 8. Una vez que una persona nace de nuevo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y muerte. Es la salvación que destruye el poder del pecado. Es la salvación entonces que causa la victoria sobre el pecado que se ha aceptado. Y Pentecostés ha dicho, no es la segunda obra. Bueno, sí somos pentecostales, sí creemos en la segunda obra, pero eso no es lo que sucede cuando alguien es salvo. Yo era borracho, drogadicto cuando fui salvo. Fue 6 meses antes de que fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo no alejaría a nadie de ser bautizado con el Espíritu Santo, pero lo que tuve esos primeros 6 meses vino de la salvación y yo creo que ese es probablemente lo que yo pienso, que este mensaje, si entendido correctamente, y la ecuación de que está escrito para nosotros en el libro de los Romanos 6, 7 y 8, si las iglesias, cualquier sea su denominación, puedan ver que es Cristo y entender que es Cristo y la cruz que nos provee libertad del pecado y ponemos nuestra fe en Él, no solamente el pecado, sino que enfermedad. Él es el Dios que nos libertó de pecado, enfermedad y la cruz lo hizo todo y tenemos que poner nuestra fe en eso. Tiene que ser predicado por los predicadores, si no pega contra el muro. Hice una pregunta en Facebook y eso tal vez es una práctica cuestionable. Pregunté a la gente que me decían que haga un diálogo conmigo, ¿qué creen que el bautismo con el Espíritu Santo le añade a su vida? Y fui asombrado. Y esto fue esta semana. Fue esta semana. Me asombré el número de las personas que dicen el bautismo con el Espíritu Santo. La gente que nos está escuchando, que nos están siguiendo. ¿Cuántos de ellos dijeron que el bautismo con el Espíritu Santo le va a traer victoria al creyente, victoria sobre el pecado, sobre el mundo, la carne y el diablo? Y estos son gente, hermanos, que están escuchando, pero todavía realmente no lo entienden. El bautismo con el Espíritu Santo, si lo definimos apropiadamente del libro de los Hechos, empoderó al creyente para servicio. Yo creo que si vamos a crear un entendimiento teológico de lo que el bautismo del Espíritu trajo a la iglesia, es que ellos iban a ser un testimonio empoderado al mundo alrededor de ellos. Lo que es claro en la Biblia es que el pecado solamente se trata en la cruz del Calvario. Y si tratamos de alguna vez, y nuevamente no estoy tratando de degradar a nadie, sino que es algo que tenemos que entender, las cosas que tenemos que entender. Si alguna vez transicionamos nuestra fe para victoria sobre el pecado al bautismo con el Espíritu Santo, tan bueno que es y tan correcto que es, nosotros vamos a disminuir lo que Cristo ha hecho y vamos a disminuir nuestra experiencia. Dos cosas van a suceder. Vamos a quitar de lo que la cruz nos trae y vamos a quitar lo que el bautismo en el Espíritu nos da a nosotros, porque estamos mal apropiando el don. Es como tratar de meter un tornillo con un martillo o un desatornillador para meter a un clavo. Y eso es lo que la gente no entiende. El bautismo del Espíritu Santo va a perder su valor y lo que Cristo hizo en el Calvario va a perder su valor. Es parte del problema que ambas de estas entidades están hablando del Espíritu Santo y del poder. Y creo que mucha gente se confunde y una es poder para victoria y otro es poder para el servicio. Uno es poder para vivir. Sí, así poder es. Poder para vida. Y todos los beneficios que Cristo murió. Incluyendo el bautismo del Espíritu Santo. Incluyendo el bautismo con el Espíritu Santo. Si tomamos los nombres de redención de Dios del Antiguo Pacto, Jehová Rafeka, todos esos son nombres que muestran beneficios que llegan a la gente que están en pacto con Dios. El pacto siempre se establece a través de un sacrificio, nunca se establece de ninguna otra manera.
Muy poco nada más. Pero si el Espíritu Santo es el que supervisa las bendiciones del pacto dados a aquellos que creen. El apóstol Pablo, si no hubiera sido instruido por el Espíritu Santo, el nuevo pacto jamás hubiera comenzado. Hubiera sido bien difícil explicarlo. El don del bautismo con el Espíritu Santo, nosotros hemos enfatizado fuertemente, creo que podemos decir que es un empoderamiento para el servicio, lo cual nosotros incluimos que incluye también los dones de el ministerio, los oficios del Espíritu Santo, etcétera. Si nos fijamos en esto, de hecho, podremos ver que serían mejor encontrados como dones de gracia. Son esa carismata. Nosotros los llamamos como dones espirituales, pero de hecho son dones de gracia. Así que Pablo aún hasta llegó a entender que si nosotros vamos a mantener esta vida espiritual en el ministerio, va a ser a través de la gracia y la fe. Él se refirió a su propia habilidad de ser un apóstol en Efesios capítulo 3:7 como un resultado de la gracia de Dios, obrando poderosa y efectivamente en él. Así que Pablo, yo sí creo que, y bueno, voy a ser claro, yo sí creo que necesitamos una segunda obra posterior. Creo que el libro de los Hechos nos enseña esa posterioridad, que hay una segunda obra posterior que es separada de la regeneración, de la salvación. Y cada creyente necesita experimentarlo. El día de hoy yo también creo que el libro de los Hechos nos enseña que las lenguas son la evidencia inicial física de ese evento. Sin embargo, para mantener lo que se nos está dando, creo que es otra pregunta completamente diferente. Creo que Pablo ha visto que todo aspecto de la vida cristiana es mantenida a un poder para el servicio por la gracia a través de la fe. Correcto, sí. Que solo está disponible por causa de lo que Cristo hizo en el Calvario. Nuestro empoderamiento también para hacer el ministerio siempre es un resultado de lo que Jesús hizo en el Calvario. Y así que creo que tiene que haber una advertencia en cuanto a cómo atribuimos el poder para el servicio en el don del Espíritu. Tiene que haber un balance en todo esto. Ayer recibí una publicación en el correo, una revista pentecostal, y el cobertor dice: estamos a punto de otro gran despertar. Esa es la portada. No, yo dije, no, si no regresamos a la cruz y no predicamos la cruz, no vamos a estar al punto de otro gran despertar. Cuando yo dije que el mensaje de la cruz es tan significante a la iglesia como la reforma, como el primero y segundo gran despertar, como la calle Azusa, por todos medios, yo no estoy limitando lo que sucedió en esos momentos a lo que va a suceder ahora. Porque yo creo que este es el mensaje del fin que Dios tiene para la iglesia. Entonces, si Dios usa esto en una escala más grande que el primer y segundo gran despertar, yo estoy por eso, porque miramos las naciones transformadas, miramos el mundo transformado, miramos la iglesia transformada. Entonces, pero no vamos a llegar a otro gran despertar si nuestra meta como pentecostales es de solo regresar el Pentecostés antiguo y solo decir vamos a regresar ese movimiento del antiguo Pentecostés. Si eso es lo que es nuestro llanto, entonces va a caer corto. Ahora mismo esos caminos pentecostales están perdiéndose. Lo es, sí, y eso es lo que me asusta a mí, como alguien que salió del pentecostalismo tradicional, llegando el mensaje de la cruz. Lo que me asusta es la idea del hecho de que aún la bandera del pentecostalismo clásico no se está levantando ni predicando. Entonces no sé lo que algunas iglesias están predicando, porque no están enfatizando la cruz, no están enfatizando el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces no sé qué están predicando, lo que están enfatizando. Hablamos un poco de esto antes. Es ayuda propia, cómo mejorarse de aquí, de esta manera, pero no está arraigado en la Escritura, está arraigado en el hombre. Una de las otras cosas que el hermano Masbach ha dicho, y es muy cierto, y honestamente es muy importante, Pablo aún lo dijo, que el evangelio es simple, no es complicado. Lo hacemos complicado y luego nuestras tradiciones nuestras tradiciones se hacen más importantes que todo lo demás. Sumando. Sí, pero la simplicidad que está en Cristo
Es el mensaje de la cruz. Es así de simple. Y no tenemos que añadirle nada. Es simplemente tan simple. La gente tiene que creer. Yo no tengo que trabajar para eso. No tengo que ganármelo. No tengo que trabajar para obtenerlo. Simplemente tengo que creer. Él es el Hijo de Dios. Él murió por mí. Por lo tanto, yo puedo ser sanado. Por lo tanto, yo puedo ser salvado. Por lo tanto, yo puedo experimentar las bendiciones de Dios. Por lo tanto, Dios puede usarme y cambiarme de maneras únicas y maravillosas. Pero es el acto simple de creer. El simple acto de creer en Cristo. Y si pudiéramos comenzar allí y alguien pudiera venir a explicar por qué la cruz debe permanecer como el objeto de la fe, eso es algo, esa simplicidad permanecerá. Pero es el fundamento de todo. Y Pablo dice mismo, este es el fundamento, nadie puede, pero usted mira cómo sobreedifica este fundamento. Pablo aún la obra posterior, todo es edificado sobre esto, y si quita esto, entonces no tiene nada en donde edificar. Así y es. nada queda. Yo creo que esto es esencial para todo avivamiento, para todo cambio, para todas las cosas que Dios puede hacer. Necesita el fundamento o está en tierra Así movediza. Cuando uno se fija en ciertas características del el primer y segundo gran despertar, estaban edificados, número uno, en arrepentir, en llamar a la gente al arrepentimiento, a un entendimiento de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuando la gente habla de un gran despertar el día de hoy, especialmente en el ámbito pentecostal, tenemos que examinar qué es lo que están buscando. Tiene que ser llamar a la gente de vuelta al arrepentimiento. Llamar a la gente a una vida justa, llamar a la gente a un entendimiento de lo que la verdadera santificación es. Y estaba pensando, hermano Masbach, que así como usted estaba hablando de su padre, estando en esa barca, en ese barco, orando cerca de la pipa tan fuerte como él quisiera, y Dios le dio a él, ¿cuál fue la visión que Dios le dio a él? Gente viniendo al altar, arrepentida, siendo salva. Demasiado a menudo el día de hoy nuestras iglesias no están haciendo que la gente tenga la oportunidad de pedirle a Jesús salvación. Esa fue una de las cosas que yo solía apreciar acerca de gente como John. Yo nunca estuve en un servicio con John cuando él no le diera a la gente la oportunidad de pasar al frente y de ser salvos. Y ellos alzaron en sí lo que Cristo había hecho por nosotros en la cruz. Yo creo que cualquier mover de Dios tiene que comenzar con un llamado al arrepentimiento. Y eso requiere un entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Yo pienso que el mensaje de la cruz realmente le da a la gente un punto de arrepentimiento. Exacto. Yo creo que identifica el problema específico que hemos visto a cosas que nunca deberíamos de buscar para hacer lo que Cristo ya ha hecho. Acreditamos nuestras tradiciones, acreditamos nuestros sistemas, nuestros modos, nuestros programas para hacer para la humanidad lo que Cristo ya ha hecho. Entonces yo creo que el mensaje de la cruz sí ofrece la iglesia un lugar donde arrepentirse. Es como que si en sí mismo es un altar para que la gente se venga a arrepentir. Miramos el bautismo con el Espíritu Santo para victoria sobre el pecado. Hay un punto de arrepentimiento. Miramos al ayuno. En las 7 iglesias de Asia, como Juan nos las dio, creo que 5 veces el Espíritu Santo dice arrepentíos en esas iglesias. Y Así es. creo que solamente son 2 en donde no había llamado a arrepentirse. Y nosotros creemos que las 7 iglesias de Apocalipsis representan, por lo menos enseñamos de esta manera en la escatología pentecostal, varias edades de la iglesia donde vivimos, y vivimos en la era de la iglesia de la Odisea, si eso es cierto. La iglesia, el pecado de esa iglesia es que se habían alejado de su fuente. Y alejándose de su fuente se habían vuelto tibios. ¿Alejándose de qué? Su fuente, entonces él le ha causado volverse tibios. La iglesia de la Odisea conocería que de la agua tibia y producía vómitos, entonces
la agua que venía de la Odisea venía de otras ciudades y el tiempo que llegaba a ellos era tibia, entonces entendían el concepto de esa agua tibia. La idea es que la agua había salido de su fuente, perdía el valor de la fría y de la caliente. El problema de la iglesia, hermano Swagger, nos hemos ido de la fuente, hemos sido afectados por la atmósfera de este mundo y Dios no está pidiendo que nos arrepentimos, sino que nos va a arrepentir, a arrojar. Sí, pero una vez más, el mensaje mencionado aquí por el hermano Masbach, perdón, sí. La enseñanza de Pablo en 1 Corintios 1, 3 y 4 trajo a la iglesia de Corinto de vuelta al fundamento, al entendimiento fundamental de lo que él debía estar predicando. ¿Y por qué? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo obra mientras predican? Y eso es lo base. Usted puede predicar mensajes de arrepentimiento, todo lo que usted quiera, pero si usted no dirige al fundamento que debe sobre el cual se tiene que edificar y usted no lo establece, entonces usted va a encontrar una cosa de la que se tiene que arrepentir. Pero el proceso es, como lo escribió Pablo en el capítulo 1, 2 y 3, o 1, 2, 3 y 4, predico a Cristo y Él crucificado. Eso era todo lo que yo hice, prediqué a Cristo y Él crucificado, y eso fue lo simple. Cuando nos fijamos en la iglesia de Corinto que se desvió, Él trata de traerles en esa carta, trayéndolos de vuelta a lo que Él les enseñó originalmente, y ahí es donde estamos en este momento en la iglesia. Tenemos que regresar. Bueno, ya tenemos que cerrar, pero ¿qué es lo que se está predicando en la iglesia moderna? El pecado nos está predicando. Arrepentimiento nos está predicando. Alguna forma de humanista, psicología, pero se centra en el hombre. Es humanismo a cierto grado y señala la importancia del hombre en vez de señalar la importancia de Cristo. Se nos ha terminado el tiempo y hemos estado muy felices y gozosos de que el hermano John haya estado con nosotros hoy. Gracias por tenerme, hermano. Y creo que usted va a predicar este fin de semana, ¿cierto? Si Dios lo permite, sí. Domingo en la mañana y domingo en la noche. Tengo un mensaje especial. Va a ser maravilloso. Yo lo creo. Y si están aquí el lunes, no sé si va a estar, pero nos gustaría que estuvieran en el programa otra vez. Tengo que ver cuándo salgo el lunes. Muy bien, bueno, pues gracias por haber estado con nosotros. Y Gracias, Dios hermano. los bendiga a ustedes también. Estamos muy felices de haberlos tenido con nosotros. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.